Hola, queridos alumnos del quinto año de secundaria, sean bienvenidos el día de hoy a esta sesión de su curso de literatura. Campeones, sean bienvenidos a una clase más. El día de hoy, campeones, vamos a trabajar un tema nuevo, un tema relacionado pues a lo que habíamos venido estudiando en la última clase. Como bien te habrás dado cuenta, como habrás revisado en el libro, ahora debemos estudiar la segunda parte del tema conocido como el romanticismo europeo. En este caso, vamos a trabajar la obra de otro autor. En la primera sesión habíamos ya venido hablando de la obra del gran Goethe, ¿no? Las historias como son Las desventuras del joven Werther y la historia del doctor Fausto, ¿cierto? Eso fue porque empezamos viendo desde su origen a esta corriente literaria. Dijimos que había surgido en Alemania, ¿cierto? Pero ahora nos trasladamos a Francia, en donde vamos a estudiar la segunda parte y veremos una expresión del romanticismo. Vamos a ver un texto que tiene algunas similitudes, pero también ciertas diferencias, ¿ya? Este es un romanticismo más bien social que se desarrolla en un espacio urbano y que tiene como temática, pues, esta búsqueda, ¿no? De la libertad, una cuestión también de novela, historia policíaca y de crítica social, ¿no? En este caso vamos a ver la historia como es Los Miserables de nuestro autor Víctor Hugo, ¿cierto? Veamos entonces en qué consiste ello, de qué trata esta historia, y también, claro, hablaremos de algunas cuestiones vinculadas al contexto y los intelectuales que surgieron en esta época. Mucha atención aquí, les sugiero pues tener el libro a la mano para poder entenderlo mucho mejor. Hagamos memoria primero. Atento. El ser romántico. Justo mira, justo estas pinturas, ¿no? Que habíamos estado mencionando desde la primera clase. Estas que aparece a tu lado derecho, por ejemplo, la libertad guiando al pueblo. em, es una, es una pintura que es de un autor francés llamado Eugène Delacroix. Él es el pintor romántico por excelencia y también es el pintor de las revoluciones en Francia, ¿ya? Pero bueno, en realidad no es esta exactamente de la Revolución Francesa, ¿no? Del 76, de 1776. eh, perdón, no es la imagen de la Revolución de 1789, la primera que terminó instalando una monarquía republicana, sino que esta ya es la de las revoluciones de los años 30 y 40, ¿no? Ya del siglo XIX, y que Víctor Hugo va a vivir en carne propia, ¿no? Él mismo va a pasar un proceso de transformación, ¿no? El primero va a ser pues apegado a al sistema monárquico, ¿no? Luego va a alejarse, incluso se va a autodesterrar del país cuando gobierne pues Napoleón III, más conocido como Luis Napoleón, y retornará ya en los años 70, ya cuando la república está totalmente consolidada, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, justamente representa la transición entre monarquía y república, ¿no? Tú sabes pues que hay gran diferencia, ¿no? En la monarquía pues el poder era con como se dice, el poder se congregaba en una sola persona. En cambio, en una democracia el poder se divide en los tres grandes estados, ¿no? En fin, pasemos de esto. Acá algunas más del mismo autor que ya hemos mencionado. Esta del lado derecho es muy utilizada para portadas de libros, ¿no? ¿Cuántos libros he visto que utilizan esta imagen de acá de la derecha, ¿no? Del hombre en las nubes. Bien, vamos a ver. El romanticismo, recordemos, fue una corriente literaria y artística que surge en Alemania durante la primera mitad del 19 y que llegará posteriormente a España y luego hacia América, ¿no? Eh, en cada país tiene sus variantes, ¿no? Hay romanticismo francés, romanticismo alemán, romanticismo inglés. Nosotros ya hemos estudiado, por ejemplo, el romanticismo alemán, ¿no?
que tuvo sobre todo, que tuvo en realidad gran desarrollo, ¿no? Tuvo distintas escuelas, muchos autores famosos, ¿no? También mencionamos a los denominados también escritores del romanticismo inglés o los prerrománticos, que son una serie de poetas, ¿no? Y también, pues, hoy ya pasaremos a ver a los románticos franceses, ¿no? En nuestro caso, pues, en Francia va a tener un carácter, como dicen, aristocrático y monárquico, ¿ya? Primero va a ser de corte monárquico y luego ya va a ser un poco más eh, liberal. Pero aquí sí en el sentido político, ¿ya? Acá en Francia va a tomar tintes políticos, ¿ya? Estos escritos, por ejemplo, del mismo autor Víctor Hugo, ¿no? Y de algunos otros, van a tocar mucho el tema de lo social, ¿ya? Por ejemplo, Los Miserables es una historia que se enmarca en el romanticismo, pero que es una obra que tiene mucha crítica social y eso va a dar pie al realismo que va a ser luego la corriente que va a continuar, ¿no? Claro, el realismo al final también surge en oposición, pero nace del romanticismo, ¿no? Es un juego de contradicciones, como dicen. A ver, pasemos. Se caracteriza, ya sabes, por la entrega a la imaginación, la subjetividad, libertad de pensamiento, mucho elogio del espacio natural, qué bonito, la naturaleza, el campo, ¿no? Eso es lo constante aquí. Acá, sobre todo, centrémonos en este aspecto de libertad política, liberalismo, ¿no? Eso es lo principal aquí, en cuanto al romanticismo francés. Em, y en términos exactos, ¿a qué hace referencia el liberalismo? Pues básicamente a defender las libertades, ¿no? De los hombres, las libertades individuales, ¿no? Esas leyes que hasta hoy en día tienen las constituciones de todo el mundo, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la opinión libre, derecho a la libertad de religión, de credo, todas esas libertades que hasta hoy en día ejercemos y hacemos valer. Dicho sea de paso, la mayoría de ellas surgen allí mismo en Francia con estos grandes intelectuales de la Ilustración, ¿no? Bien, y claro, el liberalismo también es sinónimo de eh, limitar la intervención del Estado y de los poderes en la vida social, económica y cultural, ¿no? Y esto es algo que hasta hoy en día se maneja. El capitalismo se basa en este esquema de lo liberal, ¿no? El Estado no puede intervenir en la economía, no puede intervenir en la cultura, no puede intervenir en tu vida social, ¿no? Eh, y esto en parte tiene su beneficio, pero también tiene eh, sus defectos, también habría que evaluar. Bien, ahora vamos a entrar de lleno en el romanticismo francés, pero antes recordemos las características en general de todos los románticos, ¿no? Predomina el sentimiento antes que la razón, se oponen al neoclasicismo, exaltan la figura individual del artista, proclaman la libertad de creación y libertad en todos los sentidos, como ya te acabo de mencionar, y surge en Alemania con el grupo de Goethe, ¿no? Con el Sturm und Drang, aunque también contemporáneamente surge en Inglaterra, ¿no? Tanto en Inglaterra como en Alemania. Bueno, en Inglaterra en realidad son previos inclusive, ¿no? Pero en Alemania ya surge como tal, como grupo, ¿no? Ya se dice 1800 año exacto. Ahora bien, vamos a ver algunas cuestiones sobre el contexto en Francia. Estamos en el proceso revolucionario, ¿no? Conflicto entre el pensamiento revolucionario, que son los que buscan la democracia, la libertad, que se acabe el poder del rey, que se le quite poder a esta nobleza, ¿no? Y que se distribuya el poder, como dicen, que emane del pueblo. Esos son los revolucionarios. Y están los reaccionarios, que son los que buscan que el sistema se mantenga como tal, o sea, que continúe la monarquía.
¿ya? Recuerda que la monarquía se restablece en 1815, ¿ya? En el 89 se da una revolución, pero en este proceso se pasan por una serie em, de etapas, de formas de gobierno, están experimentando hasta que continúa la monarquía, ¿no? Pero es una monarquía ya con más participación de la gente, pero sigue siendo una monarquía, al fin y al cabo, hay un rey, ¿ya? Esto va a terminar ya luego de que termine, pues, Napoleón Bonaparte y el gobierno de su hermano, y Napoleón III finalmente va a ser el último, ya. Recién en los años 70 se va a eliminar el rey, ¿no? En Francia ya no hay reyes. Tiene etapas. La época prerromántica, acá hay que recordar autores nada más, ¿ya? Algunos de los que te mencionaré también allí más adelante, ¿no? Por ejemplo, en la época prerromántica destacan las novelas de Madame de Staël, ¿no? Eh, que es precursora en esta época ya, las novelas de Madame de Staël, ¿sí? Destaca allí su obra Corinne o Italia, ¿no? Antes era como poner el nombre de mujer a las novelas, Corinne o Italia de Madame de Staël, o también su obra llamada De la literatura o de la Alemania. Su verdadero nombre de ella fue Germaine Necker, y ella contribuyó a difundir lo que es las corrientes románticas. Incluso se dice que ella inventó este término romantique para definir a la civilización cristiana nacida de la combinación del mundo antiguo y del mundo germánico, ¿no? Romantique, esa, ese término, ¿no? Lo romántico. Aunque esta es una idea, ¿no? Este sería el término francés, porque también mencionan por otra parte que proviene del romance, ¿no? Bien, ahora los reaccionarios, como dice acá, es decir, los escritores que defendían eh, el- la monarquía. Está Lamartine, ¿ya? Famoso. Alphonse de Lamartine, un escritor también romántico, y pues otro escritor muy que fue reaccionario en su inicio es Víctor Hugo, ¿ya? Que eh, primero mencionemos algo sobre Lamartine, ¿no? Sobre Lamartine, él tiene algunas obras muy famosas, como son, por ejemplo, las Meditaciones poéticas, ¿no? Y por otro lado, Víctor Hugo, que tiene obras, muchas obras. Una de ellas fue su drama de juventud, el llamado Hernani, ¿no? Es un drama en verso que constituye la declaración de guerra del nuevo romanticismo, ¿no? Acá se declara en contra de los neoclásicos, ¿ya? Con esta obra se dice pues que se inicia oficialmente el romanticismo en Francia, y se basa pues en un joven caballero español, ¿no? Del siglo XVI, ¿sí? Un joven llamado Hernani, quien está enamorado pues de Doña Sol, a quien van a casar con un duque, ¿no? Eh, pero que en realidad ama a Hernani. Bien, esta historia, este libro se dice que fue un poco radical, en su momento fue muy sensual, fue muy liberal para su época, y hubo muchas personas que estuvieron en contra, ¿no? Porque se difunde esta obra. Esta disputa es a la que se le conoce como eh, la batalla de Hernani, ¿no? Acá también nuestro libro menciona al que ya tantas veces he mencionado, uno de mis pintores favoritos, Eugene Delacroix, ¿no? Acá está su nombre, así se escribía, te acordarás. Y también no te olvides eh, de los demás, ¿no? Como son pues Alejandro Dumas, Teófilo Gautier, Alfred de Vigny, Alfred Musset, Charles Nodier, ¿ya? Fue un gran movimiento, ¿no? No solamente escritores, sino también pintores, ¿no? Y hubo tanto dramaturgos como poetas. Aquí también recuerda que
en Víctor Hugo vamos a recordarnos que Hernani y Cromwell, estos dos dramas, tienen prólogos y en los prólogos a Víctor Hugo siempre le gustaba colocar ideas sobre la literatura, ya ideas sobre cómo debía hacerse la literatura, cómo debía ser. En el Hernani mismo justamente se declara pues en contra de los neoclásicos, ¿sí? Eh, correcto. Bien, pasemos. Ajá, y por otro lado tenemos a los escritores radicales, es decir, los que estaban a favor de lo contrario de la república, ¿no? Los revolucionarios. Jean de Beranger, ¿no? Por ejemplo, que encarcelado, ¿no? Varias veces, igual que George Sand, una de las primeras feministas, ¿no? Novelista, y el historiador Jules Michelet, ¿no? Que saltaba la revolución. Y tenemos otros, ajá, claro, estos ya no son novelistas, sino son los estudiosos de la ciencia social, los llamados precursores del socialismo, ¿no? Los del llamado socialismo utópico, seguro ya habrás escuchado de esto en tu clase de Historia Universal, como son Pierre Proudhon o Saint-Simon, por ejemplo, ¿no? También acá menciona Charles Fourier y Louis Blanc. Bien, ¿qué más representantes tenemos? Chateaubriand. René Chateaubriand fue el escritor de la época, ¿ya? El más famoso en el momento en que pues Víctor Hugo era un joven. Acá hay una peculiaridad, una anécdota que ahora vamos a mencionar. Chateaubriand, ¿no? François René de Chateaubriand fue un escritor que tuvo mucha influencia. Su obra llamada Genio del Cristianismo alcanzó fama literaria universal y le escribió para destruir el prejuicio antirreligioso y despertar por medio de descripciones pintorescas la religiosidad dormida en los corazones de las personas, ¿no? Es como decir un hombre que buscaba, ¿no? Revitalizar este sentimiento, ¿no? De la fe. Em, bien, tenemos también a Lamartine, ¿no? Con sus meditaciones poéticas, algunos poemas muy famosos tiene allí. También está Alejandro Dumas, padre, ¿no? Quien es autor de esta historia tan famosa, El Conde de Montecristo, o también Los Tres Mosqueteros. Tenemos Nuestra Señora de París de Víctor Hugo y muchas otras historias más, como es el Hernani, Cromwell y la que vamos a ver hoy, como es Los Miserables, ¿no? Acá una imagen de Víctor Hugo. Recuerda que él fue un brillante novelista, dramaturgo y poeta, ¿ya? Él nace en una ciudad llamada Besançon, en Francia, ¿ya? Él, desde su juventud, ¿no? Su adolescencia, él ya quería ser un escritor, decía que quería ser como Chateaubriand o, dice, quiero ser Chateaubriand o nada, decía a sus 13, 14 años y bueno, en realidad algunos años más tarde nada más fue que terminará siendo elogiado por el mismo autor, ¿no? Claro, luego funda su propia revista, dirige un grupo, ¿no? Que va a ser parte pues, del triunfo del romanticismo en Francia. Eh, Participó activamente en la vida política, como ya te mencioné, fue uno de los reaccionarios o uno de los conservadores, pero luego con el paso del tiempo se va a asimilar ya pues a la idea de la república, ¿no? Eh, sobre su obra, él es el líder del romanticismo francés. Él también es el iniciador del teatro romántico francés. Él justamente va a ser innovador en este caso. En Francia va a iniciar el teatro romántico porque él planteaba algunas ideas en el prólogo del Cromwell, ¿no? Decía que ya tenemos que dejar pues de seguir los preceptos neoclásicos, los rechazaba, ¿no? Em, muchas personas pues van a tomar el Cromwell como la nueva poética del momento, ¿no? Este prólogo va a ser la poética del momento, va a ser como se dicen las leyes del momento, ¿ya?
ahí pues menciona diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, menciona que ya se debe rechazar las unidades aristotélicas, ¿no? Unidad de tiempo, lugar y acción. Solo se debe mantener la unidad de acción, decía, ¿no? Ajá, muy bien. Y finalmente, pues, también va a plantear la idea de crear dramas, es decir, obras que combinen, ¿no? Que combinen los distintos estilos como son tragedia y comedia y que también esta puede incluir, pues, el drama, dice, es la puesta en acción al lado de lo sublime de un elemento hasta entonces no tenido en cuenta por el arte como lo grotesco, ¿no? Él decía que lo bello y lo grotesco pueden mezclarse, o que incluso lo grotesco mismo puede llegar a ser bello en la literatura. Claro, así tú cuentes historias de situaciones muy tristes, historias muy traumatizantes, incestuosas, funestas, si tú eres un escritor, puedes expresarlo con belleza también, ¿no? Claro. Muy bien, cultivó diversos géneros, ya sabes, narrativa, poesía, teatro, y fue muy popular en su momento. Ahora, en sus obras destacan pues las odas y baladas, esto es por el lado de la poesía también. Otro texto poético muy famoso son pues las contemplaciones, ¿ya? En la narrativa tenemos Nuestra Señora de París, que es más conocida como El Jorobado de Notre Dame, Los Miserables, Napoleón el Pequeño, Los Trabajadores del Mar. En el teatro, el Hernani, el Cromwell y algunas otras más. Ahora, ¿de qué trata esta historia? Los Miserables, tan famosa. Mira, que hemos puesto la portada de la película, ¿no? Con Russell Crowe. Esta es una versión reciente. La verdad no la he visto completa, para qué te voy a mentir, pero pues es un musical, ¿no? Si te gusta la música, las canciones, el teatro, tal vez la podrías disfrutar. Es un poco larga, pero ahí está, ¿no? Es que en realidad este es un libro muy grande, este es un libro publicado en 10 tomos. Deben ser pues unas 700 a 800 páginas si lo logras conseguir en un solo libro. Es una historia muy larga. ¿De qué trata? Bueno, con los personajes te voy a poder explicar mejor, ¿no? La historia se centra en Jean Valjean, ¿no? Jean Valjean es un ex convicto que logra pues huir de la prisión. Él ha estado encarcelado durante 19 años por robarse un pan para alimentar a su familia, ¿ya? Él, ¿por qué ha estado tanto tiempo? ¿Tanto valía ese pan? Lo que pasa es que él innumerables veces había tratado de huir de la prisión y como lo volvían a capturar y lo volvían a capturar, así es como pues iba aumentando su pena, ¿no? Pero ¿qué ocurre con él? En un momento, pues ya casi 20 años, sale nuevamente, escapa, huye a un pueblo alejado, ¿no? En donde pues está buscando un hospedaje, ¿no? A ver quién le puede dar asilo, ¿no? Pero los hosteleros, digamos, los señores de los hospedajes, nadie lo quiere recibir porque él es un ex convicto, es un expresidiario, no sufre mucha discriminación, nadie lo quiere recibir hasta que un hombre llamado el Monseñor Benvenu Mirial, o mejor conocido como Monseñor Mirial nada más, él pues sí lo admite, ¿no? Sí lo acepta en su hogar. Claro, Jean Valjean no le comentó nada de que había estado pues en prisión y este hombre de buen corazón lo admite en su vivienda, ¿no? Lo hospeda, le da alimento, ¿no? Em, Se dice que Miriel es quien va a llevar a Jean Valjean por el camino de la virtud, ¿ya? El buen sacerdote le brinda su hospitalidad, pero unos días más tarde, em, Jean Valjean, pues, abusa de su hospitalidad y roba 6 cubiertos de plata, ¿no? Está huyendo pues una noche, así muy escondido, muy sospechoso, cuando de pronto es detenido por unos policías que pasaban por allí y que lo identifican
Y cuando están pues preguntándole al sacerdote, ¿no? Acerca de quién es este hombre y por qué tiene en su haber sus cubiertos, el sacerdote miente y le dice a los policías que era un regalo que él le había dado, ¿no? Para su viaje que iba a realizar. Y además le dice que se estaba olvidando también unos candelabros. Es decir, el monseñor Mirial miente para que Jean Valjean no vuelva a ser detenido, pero esta vez le dice, mira, yo te he ayudado, pero esto es la última vez que alguien que te encuentres con alguien como yo. Si hubiera sido otra persona, te pudiste haber vuelto a la cárcel. Mejor cambia tu vida, le dice, ¿no? Este va a ser un gran ejemplo que le ayudará a Jean Valjean a cambiar, pues, a cambiar su forma de ser, ¿no? Jean huye hacia otra ciudad en donde emprende un negocio, ¿no? Ya por el camino del bien y va a ir mejorando su situación económica, va a tener una fábrica muy importante, va a ser un hombre de bien en este nuevo pueblo y claro, pues también se cambia de nombre, ¿no? Se hace llamar ahora el señor Madeleine y se hace tan famoso en este nuevo pueblo al que emigra que lo nombran incluso alcalde, ¿ya? En paralelo se desarrolla la historia de una muchacha llamada Fantine. ¿Qué ocurre con ella? Esta era una joven que había sido seducida por un estudiante y había terminado embarazándose, ¿no? Fantín había recibido el desprecio de sus padres y de la sociedad misma, porque en esa época, pues, si tú eras una muchacha y tenías un hijo fuera del matrimonio, era prácticamente como que eras una condenada socialmente, ¿no? Muy mal vista y entonces, como decían, deshonrada, ¿no? Entonces, ella buscaba los medios posibles pues para trabajar por sí sola, ¿no? Trabajar, hacerse una vida, pero era rechazada por estos prejuicios sociales, ¿no? En estas circunstancias se encontraba Fantine cuando nace su niña, ¿no? Va creciendo y ella pues eh, deja a su hija llamada Cosette con una familia llamada los Thénardier. Ella muy confiada se los deja a esta pareja pues para que la críen y ella pues le va a dar algún sueldo, algún dinero para que la alimenten y todo lo demás. Pero ellos la tratan muy mal, ¿no? Estando en esta situación, Fantine termina pues cada vez peor porque estos hombres le piden más dinero, ¿no? Y termina vendiendo su cabello, vende sus dientes, termina también prostituyéndose. En esta situación, en cierto momento, eh, em, la, en este momento, pues, Fantine también busca trabajo en la fábrica justamente de Jean Valjean y allí no la admiten y ella trata de quejarse, logra hablar con él y le exige, ¿no? ¿Por qué no me dejan trabajar? Y Jean Valjean se apiada de ella le cuenta su historia, que tiene una niña, etcétera, etcétera, y pues él se promete a ayudarla, le da empleo, ¿no? Y en ese momento, ¿no? Mientras están en la calle, de la emoción se dice que a Fantine le da pues un paro cardíaco porque en ese momento, ¿no? Un policía llamado el inspector Javert lo logra identificar. Tras tantos años se da cuenta que él es Jean Valjean, aquel ladrón escurridizo que estaba buscando hace tanto tiempo. Del susto, Fantina muere y Jean Valjean, muy desolado, pues es apresado, pero se queda con la idea de ir y rescatar a esa niña que le había descrito la madre llamada Cosette. Luego, pues, Jean Valjean huirá de la cárcel, rescatará a Cosette de esta familia, los Thénardier, incluso la comprará con el dinero que tiene y se irán a un convento con ella. ¿Qué ocurre aquí? Pues vivirán escondidos, ¿no? De, y pues la niña irá creciendo. Jean Valjean se vuelve el padre de la niña Cosette. Cuando ésta logra tener pues una edad pues 15, 16 años, se enamora de un muchacho llamado Marius, pero pues ya muy preocupado por su futuro, trata de alejarla de Marius, trata de huir a Inglaterra, pero luego se da cuenta que ambos
se aman verdaderamente. Para este entonces se estaba llevando a cabo la Revolución Francesa, en la que pues participará Marius en cierto momento cuando se entera pues de que Fan- eh, cuando se entera pues de que se iban a ir a Inglaterra, de que Jean Valjean se iba a llevar a Cosette, cosa que pues no llevó a cabo, ¿no? Y igual pues del susto y al sentirse desolado va a participar en esta revolución, pero va a caer herido, siendo rescatado por el mismo Jean Valjean, quien dice no puedo dejar pues que prácticamente mi nuevo yerno muera. Jean Valjean lo rescata, lo lleva al hospital y finalmente pues le da la bendición, logran casarse y así termina la historia, ¿no? Acá tenemos a varios de los personajes de esta historia, Los Miserables. Es una historia muy larga, son 10 libros y toca muchos temas, ¿ya? Uno de ellos puede ser el contexto de la Revolución Francesa, otro sería pues el crimen y el castigo, otro sería la discriminación social, ¿no? Otro sería pues la injusticia social, entre tantos, ¿no? Entre tantos temas que se tocan aquí, que da pie pues al desarrollo ya de la novela realista, que va a ser lo que continúa y que ya veremos en las siguientes clases, ¿no? Bien, chicos, hasta ahí nada más para no hacer este video.